Este será un ejemplo hipotético, pero fundamental y básico para explicar cómo se puede calcular la rentabilidad promedio ponderada de un portafolio de inversión en acciones, en activos financieros. Esto a solicitud de que, en función de una solicitud que me han hecho de que explique este punto. Solo la rentabilidad promedio ponderada del portafolio sin considerar riesgo. Para ello puedes preparar una plantilla de Excel como esta, así sencilla. No necesitas más. Tendremos en esta área los activos financieros. Por ejemplo, yo aquí he elegido América Móvil, Cementos Mexicanos, Grupo México, Walmart México, etcétera. Grupos financieros y grupos de entretenimiento, etcétera. He elegido estas 10, 4, 6, 8, 12 acciones. Entonces, en esta parte vas a escribir el ticker list, el código de cotización. Y digo ejemplo hipotético porque son datos inventados totalmente, van a ser datos inventados. Lo mejor es ir a Yahoo Finance, y ahí en Yahoo Finance pues tendrás la cotización. Tú escribes AMX en el código de búsqueda y te dará todos los datos relacionados con la empresa, incluyendo el precio de mercado al día de hoy con 20 minutos de retraso. Entonces, y luego después de ese tiempo pues verificar el nuevo precio por si lo vendes, lo compras o lo vendes, y verificar la diferencia en precio y con ello calcular la rentabilidad directa. Luego lo analizas, pero como no lo hicimos de esa manera, no lo vamos a hacer de esa forma. No vamos a considerar tampoco el AxiTrade ni ninguna otra plataforma de información de precios de acciones. Simplemente es un ejemplo para determinar el rendimiento promedio. Entonces aquí está, por ejemplo, este es AMXL, Grupo Carso, y se dedica a la telefonía celular, que es la comunicación. Vamos a suponer, y luego otra cosa más, es importantísimo saber que estas son inversiones en el mercado bursátil o mercado de capitales, por lo tanto, pues debe de ser a largo plazo. Son periodos de un año o más. Sin embargo, en este caso lo vamos a hacer de una manera, como he dicho, con ejemplos basados sencillo, entonces para hacer periodos pequeños. El objetivo simplemente es llegar aquí, a este punto. Llegar a la rentabilidad promedio ponderada. Entonces vamos a poner aquí la fecha de, por ejemplo, que esto se compró, vamos a decir, el 14, he puesto 24 de noviembre del 2019, del año pasado. Hoy estamos a 2 de mayo, 7:37, 2 de mayo de 2020, en plena contingencia por esta pandemia que nos ha acogido a todos. Bien, pongamos aquí ahora Cementos de México, que esto lo compraste el día 12 de septiembre también del año pasado. Entonces pongamos de aquí 19. El Grupo México, exploración y explotación de minerales metálicos y no metálicos. Acá pues esta es la cementera. Aquí que esto lo compraste, vamos a decir que lo compraste el día, vamos a poner aquí el día 4 de julio del 19. Vamos a suponer que Walmex
cadena de comercializadora minorista, al público en general, pues que esta la compraste es un día 30 de agosto, también del pasado año. Un desarrollador mexicano de vivienda, Grupo Geo, que lo compraste el día 15 de octubre también del año pasado. ICA, esta constructora, vamos a suponer que le compraste el día 22 de junio también del pasado año. Al Grupo Financiero Banorte le compraste el día 17 de diciembre y que solo las conservaste. Bueno, y luego vemos eso. FEMSA, industria de bebidas. A esta vamos a suponer que le compraste el día 25 de mayo del 19 también. Al Grupo Televisa le compraste, vamos a suponer que este mismo año, que le compraste el día 8 de enero del 2020. Grupo Bimbo, empresa de panificación más importante del mundo por crecimiento de marca, volumen y producción de ventas, que le hayas comprado el día 24, vamos a poner aquí 24 de julio, vamos a ver aquí, julio del año pasado. Grupo Modelo, industrializadora y comercializadora de cerveza, que le compraste, por ejemplo, esto que lo compraste hace poquito, vamos a decir que lo compraste el 13 de febrero 2020. Y Azteca, Grupo Azteca, le compraste, vamos a decir que el 18 de esto, diríamos 18, que me gustaría aquí, por ejemplo, podemos poner, pues esto nada, que no hace nada, 18 de marzo del 2020. Totalmente ejemplos irreales, es solo hacer el cálculo. Vamos a poner que esto lo que te costó 30 pesos, que esto te costó 35, que esto te costó 20, que esto te costó 15, que esto te costó Grupo Geo, que esto te costó, vamos a decir que 34, que esto te costó 18, 16, 14, 38, 40, 50, y vamos a poner que esto te costó 29. ¿Qué fecha lo has vendido? Bueno, pues que lo vendiste, por ejemplo, si lo compraste el 24, que a lo mejor lo vendiste en febrero. Entonces, que un 23 de febrero del 2020. Y que lo vendiste un poquito mejor. Cosa totalmente irreal, puesto que estos precios ahora mismo, a partir de la pandemia, están por los suelos. Sin embargo, hemos explicado que esto es solo un ejemplo de cálculo. Entonces aquí fue el 15 de enero del 2020 y que lo vendiste por abajo, que este no te convino, que este fue que lo vendiste a un 30 y a 32, has perdido. De aquí de una vez podemos poner que aquí compraste 100 acciones, que aquí nomás habías comprado 50, que aquí vendiste el día, vamos a suponer que lo vendiste en febrero también, vamos a decir que el 20
de febrero del 2020. Y pues lo has vendido por encima y que te fue bien, 25. Y que fueron 200 acciones. Aquí que compraste a 15 el 30 de agosto y que lo vendiste el 22 de diciembre. De diciembre de ese mismo año. $19. Y que lo vendiste también por encima a 17 y que se trataba de 80 acciones. Aquí vendiste el día 22 de febrero, vamos a poner de marzo del 2020, y vendiste por encima a 35 y se trataba de 300 acciones. Aquí, si compraste el 22 de junio, vamos a suponer que lo vendiste el 8 de marzo 2020. ¿Y qué perdiste? Aquí perdiste 10, que lo vendiste a 16 y que se trataba de 120 acciones. Aquí compraste el 17 de diciembre y vendiste apenas hace una semana aproximadamente. Vamos a suponer que lo vendiste el 26 de abril 2020. Y por supuesto que lo vendiste por abajo y muy por abajo. Vamos a suponer que aquí vendiste a 12. Pero que se trataba solo de 100. Aquí que compraste el 25, entonces que lo vendiste en enero. Vamos a decir que el 29 de enero del 2020. Y que si vendiste por arriba y que te fue bien a 19 y se trataba de 240 acciones. Aquí se fue el 8 de enero del 20. Bueno, pues vamos a suponer que fue el 21 de abril del 2020 y que vendiste también por abajo, pero a 37. Y se trataba de 130 acciones. Aquí compraste el 24 de julio y vendiste en enero 23 del 2020 y vendiste a 43 y se trataba de 180. El 13 de febrero compraste y vendiste el 13 de febrero. No, pero esto fue del 2020, entonces vamos a poner que fue el 28 de marzo 2020 y que vendiste por abajo a 48 y se trataba de 110 acciones. Por último, vendiste compraste el 18 de marzo de este mismo año. ¿Y qué estás vendiendo hoy? Vamos a ponerle la fecha de hoy, que es 2 de mayo del 2020. Y que hoy estás vendiendo bien, total, eso. Y que fueron 200. La inversión, simplemente vas a multiplicar que tú compraste 30 acciones. A 30 pesos compraste 100 acciones y eso pues te da a 3,000. Y llenas hacia abajo y esas fueron tus inversiones individuales. Por lo tanto, el total de la inversión es la sumatoria de esto. Colocas aquí. Y en total, en todo este periodo, compraste 50.710 unidades monetarias. Aquí lo que vamos a hacer, esto es introducir la fórmula para multiplicar el precio por el número de acciones y llenar hacia abajo. Es lo que hemos hecho y la sumatoria.
Lo que vas a hacer aquí es introducir la fórmula de proporción relativa respecto al total, es decir, esto va a ser igual a 3000 entre, pones la división entre el total y anclas con función F4 para que te quede anclado, ya que vamos a llenar hacia abajo, que quede anclado el 50.710. Esto corresponde al 5.92, casi al 6% de la impresión total. Llenamos hacia abajo y nos quedan, y aquí pues debe de ser 100. Llenamos aquí nada más a la derecha o hacemos la sumatoria y aquí tienes el 100%. Aquí no tenía por qué haberse puesto así, lo dejamos nuevamente como estaba. La tenencia, esto quiere decir introducir la fórmula para calcular los días de la tenencia. Entonces lo único que haces es igual a esta fecha menos esta fecha de venta menos fecha de compra, y tenemos 91 días de tenencia de la acción de América Móvil, de cemento 125 días y así. Esta es la tenencia. El rendimiento directo, esto lo hace simplemente dividiendo o logaritmo natural, como guste, logaritmo natural del valor del precio de, por ejemplo, puedes hacerlo así, logaritmo natural del precio de venta con respecto al precio de compra, y tendrías el rendimiento logarítmico. O también lo puedes hacer, como he dicho, precio actual, que es este, entre precio actual o precio de venta entre el de compra, y le restas la unidad. No es exactamente lo mismo, si te fijas. Bien, es la metodología que se utiliza. También puedes hacerlo precio 32 menos 30 entre 30. Y también lo obtendrías. Bueno, que sería, por ejemplo, decir así: 2 entre 30, 6.67. Tuviste 2 pesitos de una inversión de 30 en ese periodo. Bien, vamos a dejarlo así. Doble clic y tenemos estos rendimientos positivos y estos negativos. En algunas te fue bien, en la mayoría, y en otras te fue mal. En esta te fue excelente, por ejemplo. En esta súper bien. Que quede claro, estos rendimientos son en el periodo de la tenencia. Esa es la diferencia de la inversión en este tipo de mercado, que puede ser muy alto el beneficio, pero también puede ser muy grande la pérdida. Entonces ponemos la introducción de la fórmula para calcular el rendimiento efectivo. Por eso se le llama rendimiento efectivo o real en el periodo de tenencia. Para anualizarlo podemos hacerlo de 2 formas. Se utiliza más la forma de tasa nominal anual, pero también se puede hacer de manera efectiva anual, o sea, real anual, cuando se ganó realmente. Explicaré ambos, pero dejaré solamente el que se utiliza más, que es el anualizado nominal, que sería igual a decir: esta es la tasa entre, aquí vamos a poner, aquí esto es por, vamos a poner por 360, que se considera el número de días del año,
casi se utiliza 360 y no sé 35, no sé 365, pero eso es irrelevante para el caso. Solamente estamos explicando cómo se calcula esta rentabilidad promedio ponderada. Entonces esto entre la tenencia, es decir, cuántas veces equivale estuvo en el año la tenencia, es decir, 91 días del año, pues va a ser aproximadamente un cuarto de año. Sería como decir 6.67 por 4. Entonces aquí lo tienes y sería un 26.37. Y llenamos simplemente hacia abajo porque ya está ya la fórmula. Aquí no perdiste el 8.57, perdiste el 8.57 en 125 días, pero ya anualizado, que es como se interpreta, pues perdiste un 25% aproximadamente. Aquí no ganaste un 25, sino que ganaste anualizado 38.96. Y por eso se anualiza, precisamente porque se puede comparar contra otras inversiones, que también están expresadas de forma anual. Aquí si lo quieres calcular real, lo pondré simplemente acá. Lo que haces es lo siguiente. Consideras esta tasa que has ganado, 1 más la I, que es el rendimiento directo, y ahí lo tendrías, que sería 1.0667. Esto lo vas a elevar a una potencia. A ver, si tienes una computadora, puedes poner al 94 si tienes y te da el icono de la potencia. Aquí lo vas a poner, que lo vas a la cuanta, pues precisamente lo que voy a decir, que serían a los y si lo queremos hacer real, totalmente real, 365 días que son del año, entre la tenencia, entre los días que estuvo entre 91, entonces este número de veces, y a eso todavía le restas la unidad, puesto que aquí lo has pedido prestado este 1, ahora se lo regresas. Bien, y eso te da que fue real una tasa del casi 30%, del 29.546. Esto es por si lo quieres hacer con tasas efectivas. Nótese la diferencia, ¿verdad? Nótese la diferencia. Por ejemplo, tenemos 122 de 1.83 a un 122, de un 32 a un 28. Sí, estas son tasas reales. Estas son tasas nominales, expresadas de forma nominal anual. Bien, ¿cómo calculamos el rendimiento promedio ponderado? Bueno, pues introducimos la fórmula y es muy simple, es una multiplicación. Quiere decir que si este fue el rendimiento anual, pero del total se invirtió 592, de esa parte solo se generó 1.56. Es decir, del total del 100%, gana 1.56. Un rendimiento anual de 26.37 de una inversión de casi el 6% produce 1.96. Llenamos hacia abajo y tenemos los rendimientos promedios ponderados. Este 42.11 se invirtió muy poco, se invirtieron solo 1.200 de los 50.000, pues produjo muy poco realmente, ¿verdad? Ese rendimiento 42 anual, sin embargo, por ser tan poco el importe, 1.200 pesos, pues generó un 1. En total, este portafolio de inversión produjo un 13.84% de rendimiento promedio ponderado durante este periodo de inversión, que pudiera considerarse la primera fecha de compra y la última de venta
por ejemplo, aquí el 7 aquí fue, yo creo que la primera sería esta. El 22 de junio, no, el 25 de mayo del 19, del 25 de mayo del 19 que se empezó a invertir con respecto a la última venta que fue hoy. Perdón, 2 de mayo del 2020. Bien, pues puedes hacer ejercicios de esta manera, donde simplemente no con datos reales, sino con datos inventados, como fue en este caso. Llegar al objetivo principal, que es calcular la rentabilidad promedio ponderada de un portafolio de inversiones en el mercado de capitales, que son los títulos valor de una empresa, que serían las acciones. Esto también lo puedes, hay simuladores ya en la web, que entras, por ejemplo, a ciertos mercados, en este caso, por ejemplo, mexicano. Puedes entrar al Standard & Poor's, Bolsa Mexicana de Valores, IP, que sería, a ver, sería SIP. No me da aquí el símbolo. Entonces es la SIP 500 o SIP, Bolsa Mexicana de Valores, IPC, que significa Índice de Precios y Cotizaciones. Y ahí en la misma página de la Bolsa Mexicana de Valores hay un fichero que te lleva directamente a calcular tu rendimiento. En ese caso puedes, si hubieses comprado este índice bursátil, podrías darte cuenta exactamente cuál hubiese sido tu rendimiento en el periodo y tu rendimiento anualizado, y te presentan gráficos. Bien, es como que se ha ido ya mucho tiempo en esta presentación, entonces haré un video posterior a de eso, y dejaré aquí el enlace para que lo puedas practicar. Y hay otros, como decía, hay otras bolsas de valores que las acciones que cotizan en ella, te lo puedes poner el ticker list de la acción, y te da el rendimiento que pudiste haber tenido histórico, en lo que pudiste haber tenido en eso, sabiendo que esos rendimientos históricos no son garantía de un rendimiento futuro. Esto es totalmente, esto tiene que ser sabido. Ni te pueden garantizar estos beneficios futuros de una acción tal. Solo te lo pueden hacer una recomendación, pero no te pueden garantizar rendimientos. Ningún asesor bursátil puede hacerlo. Gracias por la atención prestada a este video tutorial, y espero que sea útil.